Hola, mi nombre es Jonathan de la carrera de Ingeniería en Software y en este pequeño video voy a mostrar el funcionamiento de la práctica de encriptación y desencriptación de un proyecto web, el cual es un CRUD, que va a consumir un servicio web en un lenguaje de programación C#, que va a modificar las tablas de alumnos, maestros y directivos. Para realizar los web service, en mi caso yo realicé 3, que fueron alumnos, maestros y directivos en lenguaje de programación C#. Dentro de esos web service se agregaron dos métodos de encriptación y de desencriptación, uno de tipo público estático y otro que es un web method. Al igual que, en este caso encripto el RFC, el CURV y el sexo de los maestros, alumnos y directivos al momento de insertarlos en la base de datos, en la tabla. Posteriormente los publiqué en el Internet Information Server para poderlos consumir en el programa realizado en Visual Basic. Si yo examino el web service, aquí tenemos el método de desencriptación, eliminación de alumno, insertar alumno y modificar alumno. Si yo quiero agregar un nuevo alumno, una matrícula, en este caso un nombre, un apellido paterno, un apellido materno, un RFC, un CURP, sexo, la clave del estado, la clave del municipio y la clave de la localidad. Si yo le doy invocar, me los va a agregar en la base de datos en la tabla de, en este caso, alumnos. Si yo ejecuto, me aparece dicho registro. Ahora para desencriptar, me muestra el registro con los datos encriptados del RFC, el CURV y el sexo. En este caso, si yo quiero desencriptar, solamente copio el texto encriptado, regreso al web service y con el método de desencriptación me tiene que devolver el texto desencriptado. Y me regresa el texto desencriptado de el RFC. También la del CURV, si quiero saber el texto desencriptado. Si le doy a invocar, me muestra el texto desencriptado. De igual manera para el web service de directivos, puedo agregar un nuevo directivo. Un apellido materno, paterno, un RFC, la CURP, el sexo, el estado del municipio, la clave del municipio y la clave de la localidad. Si yo invoco, me ingresa el nuevo directivo, me inserta el nuevo directivo en la tabla de directivos. Si yo refresco, me tiene que aparecer aquí el registro. Igual me encripta el RFC, el CURP y el sexo. En este caso quiero saber el texto desencriptado del CURP y puedo utilizar el método de desencriptación, que me tiene que regresar el CURP desencriptado. De la misma forma, con el sexo, ingreso el texto encriptado y me regresa el sexo, que es masculino. Y por último, el web service de maestros. Ok, aquí me equivoqué, perdón. En examinar,
puedo agregar un nuevo maestro, una nómina, un nombre, un apellido, un apellido materno, un RFC, la CURP, sexo masculino, la clave del estado, la clave del municipio y la clave de la localidad. Si le doy invocar, me dice que el registro ha sido ingresado. Ahora me voy a la tabla de maestros y dentro de esa tabla tiene que aparecer el nuevo registro. En este caso es Daniel y me encripta el RFC, el CURP y el sexo también. Si yo quiero desencriptar el CURP, puedo utilizar el método de desencriptación y me va a retornar el CURP desencriptado. Posteriormente a eso se consumieron esos web service en un proyecto de tipo Visual Basic en el cual yo quiero desencriptar el RFC, el CURP y el sexo. Si yo corro el programa, al momento de que yo seleccione un registro me tiene que desencriptar esos campos. Para eso es el método de desencriptación. En este caso me puedo ir a alumnos y puedo seleccionar cualquier registro, en este caso uno que esté encriptado, y dentro de las cajas de texto me tiene que desencriptar el RFC, el sexo y la CURP. Aquí aparece desencriptado la información. También aquí y en maestros, en esta parte, tengo dos registros encriptados, por ejemplo Daniel directivos, puedo seleccionar a Aldo y me muestra el campo desencriptado en las cajas de texto. Aquí maestros, por ejemplo, igual a Carolina, y en alumnos pues me muestra los datos. También puedo agregar un nuevo alumno, a ver, vamos a agregar uno nuevo, vamos a asignarle un RFC, una CURP, sexo, del estado de Hidalgo, municipio de Cardonal, por ejemplo. Si le doy a insertar, me agrega el registro con los campos encriptados. Y pues puedo eliminar, por ejemplo, aquí este que no tiene datos encriptados, lo puedo eliminar. Y solamente pues me quedo con los que tienen encriptados esa información. De igual manera el de maestros, puedo agregar un nuevo maestro aquí. Nombre. De Guanajuato. Si yo le doy insertar,
dichos campos me los va a encriptar. Y si selecciono, me va a desencriptar los campos. Igual en directivos, digo en maestros, voy a hacer lo mismo. Una curva, sexo masculino, de México, de un municipio y de una localidad. Si yo inserto, me agrega el registro y si selecciono, me desencripta los campos. Y así es como funciona el CRUD de desencriptación y encriptación. Eso sería todo.